Regeneración democrática, unidad, solidaridad y legalidad son los ideales que quiere llevar a Europa. Para muchos son una utopía, pero para el Partido Ciudadanos son eje central de su programa. Está convencido de que el hartazgo de la ciudadanía es consecuencia de la crisis económica y de los políticos, y es en lo que se ha convertido él por decisión propia. Nuestro invitado de hoy será el cabeza de lista después de haber militado en el PSOE y después de haber recorrido más de una decena de países como corresponsal de guerra y varios medios de comunicación como tertuliano en radio y televisión. Esta noche nos sentamos cara a cara con Javier Nart. Javier Nart, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por llamarme. ¿Hay que cambiar el sistema constitucional que tenemos ahora mismo en nuestro país? El sistema en sí no es incorrecto. Otra cosa es que las instituciones sean absolutamente ineficaces y perfectamente desprestigiadas. El Senado de sí mismo no es necesariamente eliminable. Lo que ocurre es que no sirve para absolutamente nada. Han convertido el Senado en una especie de segunda división o lugar donde pueden jubilar a la gente que ya no interesa. El sistema autonómico a mí me parece correcto. En el caso de Navarra, con una raíz histórica muy extensa. Tenéis un sistema foral que es incluso preautonómico, secular. El problema es cuando el sistema se prostituye y se corrompe y se convierte en un sistema en el cual los partidos están a su propio servicio y las instituciones son ocupadas por los partidos políticos. Por ejemplo, está perfectamente claro que tenemos un entramado institucional donde las administraciones se duplican, se triplican y se cuatriplican. Y todo ello en perjuicio del ciudadano que tiene que pagarlo y que tiene que sufrirlo porque es una burocracia que es una jungla. No hay partido político en España, ninguno, que te diga que no hay que adelgazar la administración. Pero ¿cómo pueden adelgazar la administración si adelgazándola se adelgazan? Porque son los funcionarios que son los paracaidistas de los partidos, parachutados por los partidos, los que ocupan las instituciones. Y claro, dar de comer a tanto complaciente militante y tanta clientela cuesta dinero a ti y a mí. Y por lo tanto no pueden adelgazar la administración. Ya, Javier, pero ¿no ha habido control entonces en los últimos años? Claro, porque podemos estar de acuerdo en que efectivamente el sistema que hay es bueno para nuestro país. El problema son quienes habitan en ese sistema. Claro. Y dices, no hay control. Claro que ha habido control, pero el sistema es el descontrol del control y no es una contradicción amena, es la verdad. Hay una consciencia en que las cosas tienen que permanecer como están, porque los políticos han ocupado el sistema entero. Vamos a ver. El poder legislativo, lógicamente, son los políticos. El poder ejecutivo es la consecuencia del legislativo. La administración, que no es ningún poder, que es un instrumento, está parasitado por los partidos políticos que han ocupado todos los resortes. Y que además tú incluso puedes hacer como en Atapuerca. Haces un corte, como en el yacimiento de Atapuerca, haces un corte geológico de la administración y puedes ver las capas en donde se ubican los diferentes partidos políticos cuando han ido siendo gobierno. Y cuando pierden el poder, inmediatamente convocan una convocatoria para puestos en la administración donde aquellos que fueron personas o personal administrativo contratado se convierte en funcionarios fijos. En Andalucía, los funcionarios de carrera han organizado hace unos meses una manifestación sorprendente, pero lógica, diciendo que ¿qué es esto de que la administración esté inundada de paracaidistas de los partidos políticos? Si a eso le sumas el que el Poder Judicial también está ocupado por los políticos, después de hablar, eso sí, se llenan la boca hablando de la independencia del Poder Judicial, pero cuando hay que partirse el Consejo General del Poder Judicial, que es el que nombra los cargos más importantes en el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, o sea, quienes les van a juzgar a ellos, en ese momento, como los soldados romanos con la túnica de Cristo, se la parten en paz y armonía, desde Izquierda Unida al Partido Socialista, al Partido Popular, a todos. ¿Y la qué banca. hacemos? ¿Pero qué hacemos? Escúchame, y vamos a un tema Vamos más. a ir a respuestas más cortas, Javier, Sí. que si no voy a hacerte 4 preguntas. Discúlpame. Es que el tema es tan extenso y el hartazgo es tan profundo que, bueno... Bueno, pues vamos a poner soluciones. ¿Qué hacemos con el Senado? ¿El Senado convertirlo... va a desaparecer o no? Vamos a ver, ¿Qué va a pasar? ¿por qué no copiamos bien lo que ocurre en otros lugares que funciona bien? El Senado alemán, que es el Bundesrat,
funciona correctamente. Es una institución donde están los diferentes Länder, los diferentes estados alemanes, las diferentes comunidades autónomas. Bueno, tan difícil es convertir verdaderamente el Senado en una cámara donde estén representadas las comunidades autonómicas y no los jubilables de los partidos. Oye, sí, escucha una cosa, ni tú ni yo somos Leonardo da Vinci, ni Einstein, ni genios. Yo soy partidario de ser modesto, de ver lo que ocurre por el mundo y aplicarlo en lo que pueda ser de interés. Por ejemplo, la educación. En educación tenemos un país ejemplar que se llama Finlandia, donde son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, donde no tienen recursos y están en el extremo norte de Europa, en el lugar más excéntrico, el peor lugar para poder generar una sociedad competitiva, aparentemente. Los dos partidos después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha y la izquierda, se reúnen y pactan una educación de calidad. Y mira lo que tienen. Un país de alta tecnología. Y mira lo que tenemos nosotros, sectarios convirtiendo la educación en un arma arrojadiza. ¿Y dónde estamos? En el culo de los países de la Unión, de la OCDE, Pero la peor educación de Europa. el partido que representas, Ciudadanos, ¿qué tipo de reparto de competencias quieren en este país? ¿El estado de las autonomías tal cual lo entendemos ahora, qué futuro le augura Ciudadanos? Mira, España está siendo objeto de un striptease donde progresivamente se va siendo desnudada. Al decir España no me refiero al mito o a la mitomanía histórica, me refiero a la comunidad. Yo soy un apasionado de la historia, pero para mí es mucho más importante que las piedras y sobre todo que los mitos y las histerias. Es más importante la historia social. Nosotros somos la consecuencia de una evolución muy extensa, somos una gran familia. Y yo creo en esa gran familia, no creo en mis privilegios por el hecho de ser residente en una comunidad llamada Cataluña. Para mí hay algo que es fundamental, la solidaridad, la igualdad, la unidad y la legalidad, que significa que las instituciones funcionan al servicio de la ciudadanía y no de los partidos políticos. ¿Eso sabes lo que es? Eso es ilustración, es la Revolución Francesa, es los derechos de la persona, que hoy son absolutamente vigentes y que hoy se desprecian. Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, sí, lo asesinaron con alevosía y premeditación. Pero tenemos que tener 17 modelos de sanidad, por ejemplo. Esta es la historia. Mira, el problema no es que los nacionalistas se comporten como nacionalistas o como separatistas. El problema es que todos se comportan como reyes de taifas. ¿Tú sabes cuál es la comunidad autónoma que tiene más embajaditas por el extranjero? No es Cataluña, ni es Euskadi, ni es Navarra. Es Andalucía. En el momento en el cual cada administración se comporta como un mini-estado, lo que produce es una fragmentación de lo común. Y lo común significa, por ejemplo, la sanidad. ¿Tú crees que tiene sentido que si un navarro le vende a un catalán 500 televisores, la prescripción, que es el término en el que igual tú puedes reclamar la deuda, sea distinta si tú se lo vendas a aportes pagados o aportes debidos? Y te estoy hablando de algo muy concreto y muy material. Pues en Cataluña hemos parido una prescripción distinta, porque somos distintos. Y los navarros a lo mejor plantean crear otra, y los riojanos y los castellanos, con lo cual cada comerciante en España tendrá que tener 17 abogados autonómicos para que le cuenten cómo tiene que operar en lo que es esta especie de destrucción de la unidad de mercado, que es fundamental. Es lo que nos faculta el que las relaciones económicas sean fluidas, sencillas, baratas. Bueno, todos los diferentes jefezuelos, reyes de taifas, de cada una de las comunidades autonómicas de España, todas se han comportado como reyes de taifas, fragmentando la administración en su beneficio, multiplicando los gastos de la administración, creándonos una multiplicidad de organismos, manteniendo diputaciones provinciales donde hay regímenes autonómicos y por tanto no hace falta. Pero claro, Con lo cual ustedes lo que proponen es que haya reducir solamente la una. administración. No. Yo lo que propongo sencillamente es que exista una administración eficaz donde la unidad de mercado sea fundamental e intocable. Pero con una educación, con una sanidad, con la misma para todos en toda España, que no dependa de las comunidades autónomas. Pregunto. ¿Tiene sentido que cuando viajes pierdas la sanidad y necesites un carnet de transeúnte para irte a veranear a Castellón? ¿Tiene lógica eso? ¿Cuál es la lógica? La creación de un funcionariado que justifica su presencia en función de la complicación que te hacen en tu vida. Y en consecuencia, ¿quién es ese funcionario? Es el partido. Oye, todo es lógico. El problema es que esta comunidad, esta sociedad en la que vivimos, funciona para el poder y para la partitocracia, para sus privilegios. Y yo pienso en la ciudadanía. Me estás hablando en concreto, educación.
los parámetros fundamentales de la educación tienen que ser comunes. O sea, yo no sé por qué tenemos que tener en cada una de las comunidades un sistema educacional distinto. Si tú contemplas, por ejemplo, la República Federal Alemana, no tienen este reino de taifas que nosotros tenemos y tienen un régimen federal. La Confederación Helvética tienen una educación de calidad y necesitan 17, 15 o 14 educaciones distintas. ¿Por qué tienen una educación de calidad? Porque es una educación que no es sectaria. ¿Y las haciendas? ¿Qué le parecen los fueros navarros, por ejemplo? El fuero navarro, el amejoramiento. Mira, el fuero autogobierno navarro que es tenemos consecuencia de una situación histórica, ni siquiera es una situación autonómica, es una situación centenaria, que viene de 3 siglos, 4 siglos, bueno, te diría de mucho más, de la propia esencia del Reino de Navarra. ¿Y qué le parece? A mí me parece en principio correcta, siempre que no afecte los fundamentos básicos de solidaridad. O sea, no tiene ningún sentido que un navarro tenga una distribución de su renta respecto a lo que es la comunidad global llamada España, de una forma diferente que la tenga un riojano que está al otro lado del río Ebro. En el momento en el que se produce una diferencia con privilegio, se produce una injusticia. O sea, Y que a las usted el injusticias- fuero le parece un privilegio. No. Yo no te estoy hablando de que sea un privilegio. Yo lo que te estoy diciendo es que en el momento en el que la práctica de esa situación se convierta en un privilegio, eso habrá que modificarlo. Porque lo que no puede ser es que participamos de forma distinta en algo que se llama la solidaridad común y los intercambios comunes. Y eso por una razón. Ni Navarra ni el País Vasco, que son los lugares que tienen fuero propio, o incluso la pretensión catalana, que a mí en principio no me parece ni buena ni mala, tienen una situación que se corresponde a su pequeña insularidad navarra o vasco-navarra o vasca, sino que es la consecuencia de un intercambio comercial, incluso de fondos de financiación, que tiene un origen en toda España. Por lo tanto, cuando uno contempla únicamente los ingresos, esos ingresos no se generan dentro de la Comunidad Navarra, sino en la Comunidad Navarra respecto a España. Y los flujos financieros vienen de España hacia la Comunidad Navarra, como van a Madrid, o van a Valencia, o van a cualquier lugar. No puedes contemplar las situaciones en una fotografía fija, que es el resultado final. Yo ingreso 600, usted ingresa 600 como yo. Yo, por ejemplo, resido en una montaña de Barcelona. Mis ingresos no se generan en la montaña de Barcelona, que es el Tibidabo, se generan en toda España. Por lo tanto, yo no soy un privilegiado que tenga unos privilegios correspondientes a mis ingresos de la montaña del Tibidabo, sino de toda España. No puedes hacer la foto fija de mis ingresos en mi casa. Vamos a hablar de los partidos, del que usted representa hoy aquí, con la aparición también de UPyD, con la aparición de Vox. ¿Esto nos da pistas de que el bipartidismo ya es historia o no? ¿O tenemos PP y PSOE para rato? Yo creo que somos una comunidad profundamente sectaria, nosotros como personas, donde si te defines por la izquierda, eres incapaz de reconocer las virtudes de la derecha y viceversa. De forma que prefieres equivocarte con los tuyos que acertar con los ajenos. Una de las cuestiones que a mí me repugnan más es cuando los partidos políticos, en lugar de provocar el pensamiento, impulsan el sentimiento, lo que yo digo, movilizar las tripas y el corazón, en lugar de movilizar los sesos. Todos dicen lo mismo. Si tú coges el programa del Partido Socialista y el del Partido Popular, con algunas diferencias, los casas, los pones al trasluz y encajan. Están en favor de la transparencia, están en contra de la corrupción, están en favor del trabajo y, por lo tanto, el impulso de la economía. ¿Quién no va a estar en favor de eso? Pero te hago una cuestión. Tú conoces un partido político, uno solo, que en una sola ocasión, a un solo juzgado de instrucción, haya llevado a un solo militante propio por un delito de corrupción. Uno solo. ¿Tú conoces al Partido Socialista que haya llevado a un militante socialista, o al Partido Popular, o al Partido Nacionalista Vasco, o a Convergencia, o a Comisiones o a UGT, que hayan practicado la lucha contra la corrupción, no la filosofía y la metafísica? Oye, la música está muy bien, vamos a la letra pura y dura. ¿De qué me hablan de que luchan contra la corrupción si no han depurado jamás nada? Y los miles de casos que hay en los juzgados de instrucción es consecuencia de vosotros, de la prensa, de los periodistas, que han denunciado hechos concretos. Es consecuencia de la policía y de los juzgados. Porque los partidos políticos o no se enteraron, o se enteraron y no quisieron enterarse. No se enteraban de lo que hacía su compañero. Nunca. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción me están hablando? Por ejemplo,
Las suscripciones preferentes, que es una estafa, que es un fraude, que afecta a decenas, centenares de miles de pequeños inversores, que los han dejado desnudos. La codicia y la inmundicia de las cajas y de los bancos. En las cajas estaban sentados los ilustrísimos camaradas con sus imponentes culos de todos los partidos políticos y sindicatos y patronales. ¿Alguna vez un dignísimo consejero de la caja tal o de la caja cual, o de Caja Madrid, ahora que tenemos a Blesa, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Sacrificas el cordero y problema resuelto. Pero la manada, iba a decir de una palabra, que son esos corderos que tienen cuernos, ya sabes a quién me refiero, de personajes que captaban sus ingresos como consejeros y que callaban indecentemente cuando se comercializaban las preferentes, alguno de los cuales ha tenido el cuajo y el desparpajo de presentarse como creyente contra Blesa. Y yo digo, óigame, querellese usted contra sí mismo. Me refiero a Izquierda Unida, por ejemplo, pero no son los peores, son todos iguales. Si uno de ellos hubiera levantado para decir, aquí no se comercializa este fraude, porque esto es un fraude, vincular 30.000, 40.000 euros, 15.000 euros, que son los ahorros de toda su vida, de la pobre viuda o del señor que estuvo ahorrando para tener una cierta seguridad, para poder refinanciar un banco vaciado por corrupción o por apalancamiento en lo que es la especulación financiera. ¿Qué hacía la izquierda y la derecha, los partidos políticos? Callar, cobrar y participar. Todos. Vale, Javier, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es la regeneración política? ¿Sabes lo ¿Que se vayan los que están para que lleguen otros, por ejemplo, ustedes? Te digo, mira, hay una diferencia fundamental. Yo no soy un funcionario de la política. Yo no soy un personaje que viva de la política. Yo no tengo mis ingresos de la política. Elena Valenciano nació, creció en el partido en el que está, pero como Susana Díaz o el señor Moreno en Andalucía, o todos, que dependen de la nómina del partido, porque fuera del partido, excepto que consigan un enchufe, no van a tener nada, y han vivido toda la vida de la disciplina del partido. Por esa razón, ¿cómo van a denunciar la corrupción si es la institución en la que están? Yo soy abogado, anteriormente corresponsal de guerra. Toda mi vida he vivido de mi propio trabajo. Todos los que estamos en Ciudadanos somos ciudadanos hartos de que nos pastoreen, de ser pacientes padecedores de la política. Queremos evitar que se siga manteniendo la partitocracia, que es la prostitución de la democracia, y la corrupción. Y tú dices, hombre, justifíquemelo, y yo te lo voy a justificar. Mi ejecutoria de mi vida, la ejecutoria de todos los compañeros en el partido Ciudadanos. Nosotros no dependemos del partido, dependemos de nosotros mismos. Y esta es una diferencia fundamental. Yo soy tú harto, como estás harto, supongo yo, como el que nos ve, que están hartos. Pero te digo una cosa, si solamente estamos hartos y no reaccionamos, el quedarnos hartos en casa es mantener el sistema. El que no vote por algo concreto, por lo que sea. Yo digo, en este momento Ciudadanos nos presentamos en toda España, somos un partido español, se nos puede votar en toda España. Que voten por lo que crean, no por lo que sientan. Que voten por lo que entiendan que es regeneración y democracia. Y así cambian las cosas. En democracia, incluso la democracia corrupta, se puede cambiar si participas. Y vamos a poder cambiar las cosas desde Europa. Es decir, ¿cree usted que en los últimos 2 años este país lo ha dirigido Alemania, lo ha dirigido Bruselas o lo ha dirigido el Partido Popular en Génova? Vamos a ver, la maléfica señora Merkel es una señora maléfica, pero que está en coalición con el Partido Socialdemócrata Alemán. Así que personificar en la maléfica derecha de Merkel. Vamos a Francia. En Francia, que yo sepa, gobierna el Partido Socialista con presidente socialista. Los recortes descomunales no es de la derechona, es del Partido Socialista, pero es que donde gobierna la derecha hacen exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una imponente o importante presencia de lo que es unas exigencias de comportamiento, porque España está económicamente quebrada. Y con la diferencia de Navarra, que tiene junto con el País Vasco todavía una economía estabilizada, donde los gastos son parejos a los ingresos, que es tu vida y la mía, en tu casa y en la mía, gastamos lo que ganamos, no gastamos más, pero en el resto de España sí. Entonces, cuando se ha pedido prestado tanto,
Se han hecho tantas orgías financieras, se han hecho tantos polideportivos, tantas carreteras inútiles, tantos ciudades de la imagen, museos de no se sabe exactamente el qué, glorias absolutas, aeropuertos sin aviones, porcentajes corruptos detrás de todo ello, o en gran parte de ello. Eso se paga. Y al final lo pagamos tú y yo. Lo deciden ellos, lo inauguran ellos. Las comisiones son de ellos, pero lo pagamos tú y yo. Y la deuda que tenemos es la consecuencia del despilfarro, de la indecencia de una administración que no ha sabido administrarse, que es la que hemos padecido. Y es la que hemos votado. Esto no es una dictadura que se nos haya impuesto. O sea, el despilfarro andaluz, el despilfarro en el gobierno de España, el zapaterato y en este momento el don tancredismo del Mariano Rajoy, somos la gente que le hemos votado o que le han votado. Así que la culpa no es solamente de la superestructura, es de la estructura social también. Voy a buscar el símil del caladero y le voy a preguntar por su objetivo aquí en Navarra. ¿En qué caladero van a pescar ustedes? Unión del Pueblo Navarro ha dicho que no concurre y que no va a pedir el voto para ningún partido. El Partido Socialista tiene su lista, el resto también, en coalición o no. Hombre, hay un caladero en el que no vamos a ir, porque estamos en contradicción frontal, que es el separatismo. Nosotros invocamos sencillamente a la ciudadanía que cree en la regeneración democrática, en la lucha contra la corrupción, en la decencia en la gestión política, en una administración que sea eficaz, que sea transparente, que sea próxima al ciudadano. Te voy a decir algo. Nosotros no tenemos un duro, lo cual es magnífico. Perdón, duro. Yo sigo pensando en duros, cuando había duros. No tenemos un céntimo de euro. Y eso es positivo. No tenemos encuestas. Las encuestas que tenemos son las de los otros, las de los adversarios que están llenos de dinero. Bueno, alguna encuesta, bueno, el que sea usted le da bien, parece que va a sacar su escaño. Nuestras no son, y por tanto son creíbles, son de los demás y nos dan un escaño y pico. Nuestros eurodiputados van a tener una relación directa con la ciudadanía, no simplemente a través del correo electrónico. Vamos a tener una presencia periódica en cada una de las comunidades españolas, para que el ciudadano venga y nos exponga lo que nos haya expuesto en correo electrónico y podamos concentrarlo en presencia y en escucharlos directamente. Queremos que exista una comunicación verdadera. La democracia no es poner un voto en una urna y esperar 5 años a poner el siguiente. Es tener una vida permanente en algo que significa transparencia. Y cuando recibes una responsabilidad de los ciudadanos y te pagan por ello, tienes que servirles, no usarles. Usted se está dirigiendo entonces aquí en Navarra a los militantes y simpatizantes de UPN, del PSN y de Izquierda Unida. Del Partido Popular, de Izquierda. Perdóname, yo no me estoy refiriendo a ninguno. Yo me refiero al que piense, el que tenga un criterio, el que entienda que es necesaria la regeneración y la democracia, y no unas siglas a las que se vincule. Mira, yo soy... pero es que somos así. Escúchame. Somos de etiquetas, ¿qué le vamos a hacer? Escúchame, yo soy socio de la Arenas de Guecho, que es el club más importante del mundo. Y después ganamos la Copa del 22 y nadie tiene la Copa del Rey del año 22. Un respeto. No hay otra copa más importante que esa. Después soy simpatizante profundo del Athletic de Bilbao, pero yo admiro al Barcelona cuando juega bien y en este momento el Real Madrid es avasallador. Entonces, pensar que la política es algo parecido a la vinculación sentimental a un club de fútbol, visca el Betis que pierda, pues mire usted, yo no digo viva mi partido, aunque sea el más corrupto. Yo entiendo de que lo que hay que trabajar es por un criterio de gestión decente y no vincularte a una secta. Va a disfrutar, estamos ya terminando, Javier, va a disfrutar de esta etapa en la política que tan mal vista está en estos momentos. ¿No se estaba mejor de tertuliano, de corresponsal, en Crónicas Marcianas y todo eso? Yo lo he pasado muy bien en mi vida y sigo pasándolo incluso cuando me pegaban tiros. No digo yo que te peguen tiros por la vida sea una cosa positiva, pero como no era muy gordo, pues los esquivaba y todavía estoy más o menos vivo. Tengo únicamente aquí un morterazo que me dieron en Nicaragua, en un lugar que además era premonitorio, se llamaba El Ostional. O sea, ahí me dieron, con el Frente Sandinista. Esto es una aventura excelente, fantástica. Yo te diría, es un lujo el poder luchar por lo mío, por mis ideales, que han sido los de siempre, que es democracia, transparencia, eficacia, decencia, que es algo en este momento subversivo. Como lo era subversivo con Franco, yo con Franco era antiespañol porque era demócrata, y en Cataluña me llaman anticatalán porque pienso en la igualdad. ¿Te das cuenta cómo al final todo es lo mismo? Que tenga mucha suerte.
Que le vaya muy bien. Va muy bien. A ver si nos vemos a la vuelta, hablando de Europa, pero desde allí. Yo te voy a hacer una apuesta. Venga, vamos a ver. Escoges tú el lugar. Yo me juego una cena aquí, a que sacamos 2. Tú escoges el lugar y mis cenas son cenas de castigo, ¿eh? Que si gano te va a costar una pasta, ¿eh? Ah, sí, Exacto. bueno, pues entonces me lo voy a pensar. Y viceversa, lo de y dos no viceversa, sé, ¿eh? Lo del 1 y pico no sé cómo lo voy a 2. interpretar, ¿eh? Yo te digo 2. Y como soy de Bilbao, casi te diría 3, pero te digo 2. Bueno, yo soy de Durango, o sea que Bueno. ahí. Gracias, Javier. Muy Muchas buenas gracias. noches. Gracias.